completo, pleno, ¿verdad?, ante la gente, y ahí aparece entonces el enemigo a hacerle la guerra. Hubo una tempestad como nadie la había visto, porque Pedro mismo, que era un pescador, Juan, gente que estaban impuestos, estaban metidos en el agua todo el tiempo, se turbaron, que estaban impuestos a ver eso. La cosa era que sí, siempre, ¿verdad?, habían tempestades y habían momentos que el aire se ponía bravo, pero no era tanto así. Esa fue una cosa extrema. Fue terrible. Sí. Ellos le dijeron, mira, ¿qué pasa? Se los mete el agua adentro, los vamos a hundir. Y tranquilo. Ahora, ¿qué podemos entender por esto? Que empieza la guerra entonces entre el bien y el mal. ¿Para dónde iba Jesús? ¿Para dónde iba Jesús? Vamos a verlo usted. Bueno, yo quiero usted estudiar la lección. A visitar un nene en un cementerio. Iba para el otro lado, ¿verdad que sí? Y entonces pasa todo esto y entonces llega al otro lado, que es lo que vamos a estudiar hoy. Tenemos dos casos para estudiarlos hoy, que los vamos a descifrar y vamos a ver, porque uno hay un endemoniado y en otra hay el hijo de un muchacho, de un señor, yo no sé qué edad tenía, que estaba también teniendo unos problemas. Y tenemos dos casos para analizarlos hoy. Sordomudo, ¿verdad que sí? Ahora, dice aquí, más o menos por encima así, dice, los que estaban poseídos por demonios, no ellos, pero estamos hablando generalmente, las personas que están así, o endemoniados, podían ser, ¿qué? Usados. Podían ser usados como portavoces del que lo posee. O sea que si el demonio coge una persona, ya esa persona se convierte en un portavoz de este. El demonio. Porque él habla a través de la persona. Porque él habla a través de la persona. Ahora, parece que Satanás se mantuvo activo en esta época con el fin de contrarrestar el efecto de los milagros de Cristo y sus apóstoles. Se trataba de un fenómeno real y verdadero que usted ni yo lo podemos explicar. Ni usted ni yo lo podemos explicar. Solamente él. Una porque era hijo de Dios y otra porque él fue el que pasó por ese proceso. Por eso es que ustedes a veces le dicen, tú tienes que estar en los zapatos de fulano para que tú sepas lo que fulano está pasando. ¿Es que sí? Porque nadie que ha pasado hambre le va a decir a uno que lo tiene todo. Seguro. Lo sabe. Realmente, ¿verdad que no? ¿Usted sabe lo que es eso? Ahora, pero mire esto más todavía, dice, nosotros no podemos esperar que se produzcan milagros de curación en nuestros días, oiga, en nuestros días, estamos hablando de nuestros días, simplemente cuando nosotros lo deseamos, por razones médicas o por lo que sea. O sea, que si yo tengo una condición y me oran a mí, pues eso nos quiere decir que ya por eso yo voy a ser sano. ¿Usted me entiende? Porque eso lo vamos a ver, y si usted lo ve a través de los evangelios, a través de los milagros, eso es así. No porque yo lo diga, no porque yo lo diga, porque eso lo vamos a ver dentro de la lesión. Eso lo vamos a ver ahí dentro. Usted lo que quiere decir es que todo va bajo una voluntad. Exactamente. Perfecta. Ahí, o sea que nosotros cuando le ministramos a una persona, pero Dios sabe que esa persona, si se va a sanar ahora o luego, o no se va a sanar. Pues bien, o que yo no tengo la autoridad para hacerlo por encima de la voluntad de Dios. O no porque yo lo diga, Dios lo va a hacer. Sí. Que eso es lo que se está predicando. ¿Entendemos? Es bueno que se traiga eso porque hoy día, el que ha leído la Biblia bien, ahí está Fran, mucha gente nueva aquí que se dedica a enseñar,
sabe muy bien que hoy día hay una doctrina por ahí que te enseña que todo lo que nosotros digamos se tiene que hacer. Sí, que de claro. Las declaraciones y un montón de evangelistas nuevos que si uno no los escucha bien, cae en la trampa, ¿sabes? Y es un error porque no es así. Ahí hay eso de uno tiene autoridad de parte de Dios, ¿no es? De parte de Dios. Dice la Biblia que Él nos dio autoridad para imponer la mano sobre el enfermo y la solución. Por eso tiene también unas condiciones. Seguro. Detrás de esa autoridad hay una condición. Cuando Jesucristo le dijo a los enséñanos a orar, una palabra que dijo Jesucristo es: hágase su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Ok, es conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios. Y es cuando Dios diga, hay momentos que Dios dice ahora, hay momentos que puede pasar días y en el transcurso del tiempo, y hay momentos que el que ora tiene la fe, pero el receptor no tiene la fe. Exactamente. Sí. Eso Y hay otras cosas, hay veces que, como hubo un caso en la Biblia, que las enfermedades fueron hasta permitidas por Dios por un plan como el de Job, como el de Ezequiel, que hubo un plan ahí entre ese proceso y ahí le puedo hablar, esto menciona mucho esto, que Dios tiene todo bajo control a nivel de que luego Dios lo sanó y le dio 15 años más de vida, ¿no ves? Entonces que hay diversas situaciones que hay que examinarlas individualmente. Exacto. No se puede analizar en esa forma. Ahora, decirle a Dios, alárgame la vida, como lo hizo Ezequías, a veces es jugársela. Seguro metió las patas. Porque esos 15 años que él vivió ¿Estás preparado para eso? no fueron tan fáciles. No, ¿Estás tú preparado para eso? Ahí está la jugada. Ahí fue que se levantó el maligno ahí. Sí. Porque ¿para qué? ¿Para qué queremos vivir más de lo que Dios nos ha destinado? Vamos a decir. Yo prefiero ir. ¿Para qué? Eso es como cuando alguien cae entubado y le quieren alargar la vida, y entonces ¿quién es el que sufre? Los que están al dinero, porque tienen que gastar dinero, tienen que gastar tiempo, verlo sufrir. Y el que está en cama, mira, yo me voy con el Señor, déjame ir, ya. Y yo ni padezco de él. Claro. No lo dejan ir. Prefiero ir. No lo dejan ir, es verdad. Sucede. Bien. Y en el estudio de hoy, pues vamos a ver y vamos a analizar estos dos casos. Y vamos a ver qué le podemos sacar a estos dos casos. Hay un caso endemoniado, hay cerdos, hay gente por allá arriba que necesitaban que llegara Jesús allí por alguna razón. ¿Por qué llegó? ¿Para qué llegó? ¿Tenía que ir? ¿No tenía que ir? Todo eso lo vamos a analizar. Oye, dice la escritura que Dios tiene misericordia con quien Dios quiere tenerla. ¿Entiendes? Eso lo dice bien claro. Entonces, no es que uno no se lo merezca, pero ¿cómo se llama? Nosotros ha sido merecemos nada, porque todo es por gracia. Todo lo que recibimos por gracia. Exacto. Bien, vamos a entrar en la clase seguida, a ver si nos da tiempo poder abarcar los dos temas que tenemos hoy, que a pesar de todo son dos temas muy interesantes. Si nosotros los buscamos la forma de explicarlos, lo vamos a conseguir la fórmula de cómo es que se brega con esto, ¿verdad? Bien, vamos a empezar entonces, hoy vamos a empezar vamos por allá, para que hay quien te quiera. Samuel. Dios bendiga, hermano. Amén. Padre, Espíritu Santo, amén. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Bien. ¿Tenía su morada quién? Un endemoniado. Un endemoniado. ¿Qué usted puede analizar y qué usted puede ver ahí? Vamos a ver, ¿qué podemos ver allí primero ahí, en ese caso? ¿Qué podemos ver primero? Pero el hombre que vivía bajo la influencia del demonio, vivía en los cementerios y se pasaba desnudo, merodeando por toda el área y la ciudad lo había desechado porque ya no podía tener control sobre él. Entonces, cuando hablamos de que la gente la había desechado, podemos incluir su familia. Esos fueron los primeros que lo desecharon. ¿Verdad que sí? La familia.
Vamos a ver aquí. Familia. Oiga, esto cada vez está peor. Está grabando. ¿Ah? Está grabando la tinta. No, mira, hace como 10 años que estamos pidiendo pisaje, lápices y nunca llegan, ya está acabando todo. Mira. Oye, Fran, perdón, que te puedo hablar. Porque la pedía también, ¿sabes? La familia. Sí. Bien. Por la familia. Entonces, él vivía en los sepulcros. Y allí él hacía lo que le daba la gana. Y lo sabes que los sepulcros eran cuevas antes, ¿verdad? Eran cuevas, la gente usaba cuevas. Y allí este muchacho, dicen, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. O sea, era una fuerza sobrenatural. ¿Verdad que sí? Y hablamos al principio cuando Satanás le dijo a Jesús que se iba a retirar de él por un tiempo, por un tiempito. ¿Ves? O sea, que la cosa iba a ser dura, la lucha iba a ser fuerte. Seguimos. Quique, vamos a dar. ¿Tú quieres hablar antes? Dale, yo te iba a dar para último. Leemos el versículo. ¿Cuál es el versículo? 6. 6, ¿verdad? Cuando vino pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Es interesante, hermano. Yo me preocupo que el expositor comienza una lección como de la nada, como que no tiene enlace, como que no nos une, como un contexto en el cual nosotros podamos desarrollar un pensamiento bastante lógico. Nos empieza, entiende, el problema antes de señalar quién lo provoca. Entonces, vamos a comenzar desde el verso 1, porque tenemos que saber de quién vamos a hablar. El verso 1 dice que ellos regresaron al otro lado de la mar. Ellos recuerdan cuando la tempestad, estaban al otro lado de la mar, ¿entienden? Donde él calma la tempestad. Cuando él calma la tempestad, pues para que la gente no se enamorara mucho de sus milagros, lo que hizo fue que se fue al otro lado. Porque él sabía que del otro lado del mar, ¿entiende? Al oriente, al este del mar de Galilea, había otras personas que necesitaban ser atendidas también. ¿Y quiénes son estos que tienen que ser atendidos? La tribu de Gad. Usted sabe que Gad es una tribu, ¿verdad? De Israel. ¿Entiende? Que esos son los gadarenos de Gad. Pues ¿quiénes son los de la tribu de Gad? Usted sabe que hubo unas tribus que cuando fueron a entrar a Canaán, ¿entiende? No quisieron entrar a Canaán, se quedaron al otro lado. Que son 2 tribus y media. Entonces, ¿qué pasa? Esas 2 tribus, ¿entiende qué pasa? Que siguieron las leyes de Israel, pero cogieron otras costumbres, y entre esas costumbres era criar cerdos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos así que quieren estar en la iglesia, pero también quieren estar en el mundo. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Que dicen, yo ya no voy, aquí está la cosa mejor, que se dedicaron a criar cerdos. Y el cerdo para los judíos era ¿qué? El mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jesús entra, entiende, en el momento a la ribera, a la orilla, entiende cómo se llama, de Gad, ¿entiendes? Viene y le recibe a uno que está ¿qué? Endemoniado, inmundo. Pues claro, ¿cómo no va a estar inmundo? Si está en el mundo. Y así en las iglesias hay mucha gente que pertenece al mismo cuerpo, a Israel, ¿entiendes? Pertenecen a la iglesia, pero están ¿qué? Inmundos. Perdón, entiende que se usan estos gadarenos, naturalmente, se quedaron entre Israel, entiende, y los gentiles, y son gadarenos. ¿Qué sucede? Que cuando es endemoniado, déjame decirle que el libro de Marcos es el libro que más milagros manifiesta, es el libro de la acción, es el libro donde se quiere presentar a Dios haciendo, entiende, accionando lo que había predicado en el Sermón del Monte, que lo señalábamos anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? Que este loco, para que lo entendamos bien claro, es una víctima, ¿entiende? Más de una presencia que nosotros ignoramos. Y la gente no cree en los espíritus ni en los demonios. Eso es una cosa que es tan real, ¿entiendes? Dentro y fuera de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante que tengamos claro, ¿entiendes? Que estos demonios pueden identificar la realidad de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que hay muchos endemoniados que vienen a Cristo y no atormentes más, vete tu hijo, reconocen que es el Hijo de Dios. Porque lo que quieren es, entiende, eliminar la posibilidad de que él vaya a la cruz, para que lo maten antes de que vaya a la cruz.
Entonces, miren qué cosa más extraordinaria. Entonces, es bien importante señalar, ¿entienden? Que este demonio está, unas veces habla el demonio, otras veces habla el endemoniado. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cuántos somos? ¿Entiendes? Otro versículo, ¿cuántos somos? ¿Entiendes? No es que lo que dicen somos es el diablo, ¿entiendes? Que los miles del diablo, que el demonio que tiene hablando. No confundamos diablo con demonio, son cosas distintas. ¿Entiendes? El asunto es que este diablo viene a adorarle, a rogarle, ¿entiendes? Pero el que se doblega delante de Jesús no es el demonio, es el gadareno, ¿entiendes? Reconociendo la necesidad que tiene para ser liberado de toda esa carga que tiene, que lo está atormentando, que lo pone en unas condiciones, ¿entiendes? Porque es un hombre que tiene un poder tan increíble, porque y este poder no se lo da Dios, es un poder que le da el enemigo. Aunque usted no lo crea, el enemigo también puede poner, tiene unos poderes, unas facultades, unas capacidades, ¿entiendes? Que son bastante peligrosas. Yo ahí lo dejo para que pueda continuar. Bien, entonces, Maestro, ajá, pero en la lesión, según yo la ley indica, no fue el que se tiró el demonio, solo los demonios buscando que esto no lo sacara, no que se tiraron a adorar a Dios. Exacto. Fue buscando que Dios no lo sacara del sitio de los celdos. Pedirle permiso. Bien, ahora, ¿qué es un demonio? ¿Qué es? Dime, Javier. De acuerdo al texto, yo entiendo. Ajá. Que este demonio corrió donde Jesús. No para adorar a Jesús, sino porque reconocía la supremacía de Jesús. No es que los demonios lo adoran, no era que iba a adorar a Jesús. No, A un solo Dios adorará, y a él solo servirá el demonio cuando vea a Jesús se arrodilla. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un demonio? ¿Qué es un demonio? Yo soy bogotano. ¿Qué usted entiende por un demonio? Vamos a ver. Servidor del diablo. Ah, Servidor del diablo. mire, se busca la definición y dice que es un ángel reverde, condenado ¿a dónde? Al infierno. Condenado al infierno ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio. Desde la rebelión. Exacto. Es un ángel que está condenado al infierno. Ahora, ¿qué pasa? En el tiempo de Jesús se había revolucionado tanto y tanto, y la pobreza era tan grande, porque todo esto se involucra, hermano. Todo esto se involucra. ¿No cree usted que la gente que están endemoniados simplemente porque son religiosos y los demonios los cogen? La pobreza puede llevarlo. El abandono familiar lo puede llevar. La envidia, cualquier cosa puede llevar a una persona a ser poseído por un demonio. Digo, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero ese es el punto que yo lo veo. La fama. Mucha gente hoy en día de famosa le dan un trago del alma al diablo que están endemoniados. Seguro. Ahora, Mire, tengo entendido que toda persona que no tiene a Cristo, el que no tiene a Cristo, tiene la puerta abierta para cualquier demonio entre, y lo dice la Biblia. sí, Cuando dice, vosotros sois hijos de quién? de vuestro padre El diablo, porque las cosas de vuestro padre el diablo queréis. hacer. Y las personas que están en discoteca, ¿qué hacen? Sí, es Las verdad. cosas del diablo, los que están por ahí fumando, ¿qué hacen? Es verdad. Las cosas del diablo, los que beben, ¿qué hacen? Las cosas del diablo, pues Exacto. vosotros sois hijos de quién. Eso soy enfermo. Ahora, Son hijos del seguimos. diablo. Diga. Hay una ignorancia por ahí que yo he oído y que repite mucho, no sé si lo has dejado ya, que dice que los demonios son unos ignorantes que no tienen poder. Esa es la ignorancia más grande que existe. Estamos hablando de unos ángeles que tienen millones De años. y millones de años de existencia, que han visto maravillas que nosotros no hemos visto, porque después se convirtieron en ángeles rebeldes, que Dios tuvo que desecharlos y sacarlos del cielo.
en el pueblo judío, mientras ellos estaban en obediencia, estos demonios, estas malicias o potestades del principado no lo atacaban, porque estaban bajo la obediencia y bajo la protección de Dios. Cuando este pueblo se aparta de la obediencia a Dios, entonces es que empezamos a ver una luz de la primera manifestación de demonios que estaba en David. ¿Recuerdan? Al Saúl. Y entonces David pues tocaba el arpa y el demonio se iba. Eso es una, pero había una enseñanza dentro del pueblo judío de la existencia de demonios que no están descritas aquí en la Biblia, pero hay unos que dicen que los judíos sabían de los demonios. Sí, sabían de todas estas manifestaciones. Entonces, estas manifestaciones ocurrían fuera del pueblo judío. Estaban manifestadas ¿dónde? En el pueblo gentil, aquellos que no eran de la parte del pueblo de Dios. Pues eso se manifestaba en todas estas naciones. Por esto es que estas naciones adoraban a dioses paganos. ¿Y ustedes creen que era una estatua y que no pasaba nada? Se manifestaban poderes demoníacos, como se manifiestan ahora, que yo los vi cuando mi familia estaba en el espiritismo. Y entonces habían danzas y se caían y hablaban en lenguas extrañas y unos alborotos terribles, que yo corría por encima de los gabinetes y me trepaba encima de la nevera. Todo esto yo lo vi cuando comencé. Vale, no se crea que estas manifestaciones ahora como que está durmiendo el diablito. Porque lo está haciendo psicológica y inteligentemente sus manifestaciones y está engañando a cientos de millones de personas ahora mismo. Pero hay una manifestación demoníaca por ahí que Dios está aparte. Bien. Más efectivo. Seguimos. Sí. 7. Y clamando al amor Dios, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Te conjuro por Dios. Mira qué bravo es. Te conjuro por Dios que no me atormente. Ahora, conjurar aquí significa mucho. Significa mucho. Le dije que en Lucas, él había venido y le había ofrecido. Digo, yo te doy esto a cambio de que tú hagas esto. ¿Verdad? Y él le dijo, no. Le dijo, pues mira, yo te voy a dar esto otro a cambio de que tú te unas conmigo. Y dijo, no. Y lo reprendió. Ahora vemos el demonio que le dice, yo te conjuro, lo dice en el versículo, ¿verdad? Por Dios, que no me atormentes. En otras palabras, le está diciendo, mira, únete a mí. Únete a mí. Una vez más. Y entre los dos podemos hacer grandes cosas. Únete a mí. Esa es la forma cuando él le dice, yo te conjuro que no nos atormentes. Únete. Eso es como confabular. Seguro, ¿cuál es el propósito? ¿Se fija? Él lo está invitando una vez más a que se una a él. Dice, no me atormentes, únete a mí. Pero vamos a seguir leyendo, el próximo. De bendiga, hermano. Amén. Porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Y a dónde usted cree que él iba a vivir si salía de él? Tenía que virar para donde vino, de donde vino. ¿Seguro? Y ellos no le... hay un mensaje que se llama que los demonios ni les gusta estar en el infierno. No. Y no pueden vivir fuera. Ellos tienen que vivir en un cuerpo. En un cuerpo de alguien, sea un animal, sea lo que sea. Para hacer lo que ellos están destinados a matar, robar y destruir. Exactamente. ¿Verdad que sí? Por eso es que quiero explicarlo así para que lo podamos entender. Seguimos. El próximo. Bendiga, hermanos. Amén. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, de Dios me llamo, porque somos muchos. Somos Mucho. muchos.
muchos. Yo quería traerle algo parecido a lo que el hermano que estaba hablando. Yo me acuerdo de esto, hoy está esto en mi memoria, cuando yo era bien jovencitito, y eso pasaron muchos años, que yo estaba visitando, mi mamá visitaba la iglesia de Samaria, y llegó a la iglesia, llegó un joven. Este joven se sentó en una silla, se comenzó el culto y todas esas cosas. Cuando el pastor comenzó a predicar, esa persona se transformó en una transformación tremenda. La persona pegó, el muchacho pegó a gritar, pegó a decir cosas que no estaban, ¿verdad? Que no se entendían. El pastor comenzó a decir que los hermanos que se pusieran en comunión, que cerraran los ojos, se pusieran en comunión y que mantuvieran alabando y glorificando al Señor. Se levantó un hermano, trató de tocar a esa persona para reprenderlo, y a esa misma persona se le dijo: ¿qué poder tienes tú para reprenderme a mí? Tú no eres quien para reprenderme a mí. Siguió con el asiento, alcanzando así y todas esas cosas, hasta que el pastor, aún pidiendo que estuvieran en comunión, se le acercó, lo tocó, y esa persona, el muchacho cayó al piso, quedó como de eso, y de momento cuando se despertó, pegó a preguntar que dónde estaba y qué él hacía en ese lugar. Dios bendiga. Amén. Son cosas que pasan, ¿verdad? De los demonios, como muchas veces, ¿verdad?, se apoderan de las personas. Exacto. Bien. Dime, Mari, seguimos. Sí, en un caso que yo tuve un culto evangelístico, que fue algo parecido, pero no hay residencia en La Ceiba. Oye, el pastor llevaba como 15 minutos diciendo que se mantuvieran en comunión porque los jóvenes estaban escuchando en el culto. Y el pastor volvía y repetía lo mismo. Esa era cuando yo estaba en la abuela, Cristo Misionero de la Guagua. Y repetía lo mismo, el pastor, oye, era de Dios. Porque en una se levantó un muchacho que estaba por allí, el demonio vino corriendo al culto y se tiró así en medio del culto, el demoniado arrastrándose por todo el piso. Y los hermanos empezaron a reprenderlo, y cuando el demonio se salió, usted sabe que se le metió a una de las jóvenes de la iglesia. Pero tú veas que yo no puedo vivir con él. Bien. Una cosita que seguimos. Aquí estuvo el hermano Ángel, que estaba allá afuera, por Estados Unidos, estaba con nosotros. Pues él fue a la iglesia, nosotros estábamos de visita. Este hombre, que no terminó de dar el testimonio, él dio parte del testimonio de él. El pastor hizo el llamado y él pasó al frente para orar, para que lo orasen, pero como que sí, como que no. Cuando el pastor va a acercarse a Ángel sale corriendo con una bala a salir por la puerta de la iglesia, una distancia como de aquí a la otra puerta allá. No hizo más que tocar la puerta y cayó como una bomba atómica en el piso, inconsciente. De allí lo cargamos nosotros entre cuatro, porque ese loco era más gordo de lo que era antes, bien tosco. Lo cargamos, lo pusimos allí al altar. Entonces el pastor empezó a ministrarle. Y entonces ahí empezó a manifestarse los demonios. El demonio que él tenía era ¿y quién? Y el pastor, como hizo aquí, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Le decía el pastor. Entonces ese demonio que él tenía decía: el bravo, yo soy el bravo. Mira, cuando el pastor empezó a ministrar, como dijo el hermano, y echaron fuera, y le echó fuera ese demonio, y cuando ¿qué yo hago aquí? Se convirtió. El hombre se convirtió y perseveró con nosotros con mucho tiempo. Después pasó unos revolús por ahí que se apartó y volvió, apareció otra vez. Pero quiero decir, hermano, que la manifestación de los demonios es real. Es real. Y usted puede ver entre las personas que se ven normales. No se cree que va a ser como esto siempre. Se ven normal y bien filósofos, bien inteligentes, intelectuales, hablan lo más lindo y todo eso, pero están poseídos. Fernando, en estos tiempos
no se habla sobre los demonios dentro de la iglesia. Y desconocemos mucho porque muchas veces le tienen miedo hasta de decir la palabra diablo desde el altar. Y no saben educar a la iglesia sobre los demonios y el poder que tienen los demonios acerca de los humanos que no conocen a Cristo. Y hablamos de demonios y como que es un cupo. Existe el bien, pero también existe la maldad. Y hay que hablar y hay que denunciar. No es que lo vamos a exaltar a los demonios, no, Señor, depende del diablo. Es que tenemos que estar, mira, pendientes, porque nuestro adversario Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y primero lo que quieren devorar es a los de la casa de Dios. Bien, seguimos. El tiempo se nos pasa. Está el caso de que el que dice Alessi y está el otro contra. Hay gente que lo que habla es de demonios nada más. Entonces quiere ver demonios en las paredes, ve demonios en... Si tú dijiste que tiene un catarro y cosiste, ya es un demonio. Eso es peligroso. Eso también igual puede ser. que es peligroso no mencionarlo. Exacto. No enseñarlo, no decir, mira, esto es una cosa real. Hay que educarse en esta área, tenemos que aprender a reprender, cómo vamos a reprender, todo eso hay que enseñarlo. Exacto, bien. Seguimos. Próximo. Ismael. El 12. Vamos a leer un poquito cogido, que se nos fue el tiempo y nos queda algo. 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. El próximo. Y luego Jesús le dio permiso. Y sabiendo aquellos espíritus, y no, entraron en los cerdos, los cuales eran 500,000, y echaron a coser en el mar, un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. El otro. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. El próximo. A Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Próximo. Cómo ha tenido misericordia de ti. Ok, lo vamos a ir, lo vamos a darle. Vamos a dejar ese ahí. Leímos él y el 19 también, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí dejamos entonces este caso. Ahora, dice, y le rogaron los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Para que entremos en ellos. No había otro lugar donde ellos podían ir. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué dice Levítico? Eran muchos. No, eran muchos, sí. Eran muchos los demonios. La lógica que hay no está escrita aquí. Pero ellos están utilizando su inteligencia. Sí. Ellos dicen, envíanos a dónde? A los cerdos. ¿Por qué? Porque tenían temor de que Dios los enviara a otro lugar. Por eso es que ¿a qué tú vienes aquí a castigarnos a nosotros antes de tiempo? Dame un break, brother. Mándame ahí a los cerdos. ¿Por qué saben que iban a los cerdos? Porque si iban a los cerdos iban a morir, pero ellos iban a subsistir. Porque los demonios no iban a morir. Lo que iban es a salirse de los cerdos y irse para otro lugar. Anotar un cuerpo y se mudan de cuerpo. Amén. Ahora, pero hicieron el cálculo mal. Ahora miren esto. Miren esto. Eran 6,000 y nada más vimos que era un cerdo. Miren esto. Allá arriba, donde Jesús fue arriba, que cruzó el lago y fue arriba, allí habían judíos. Pero habían judíos que eran ¿qué? Apóstatas. Y estos judíos apóstatas se habían involucrado en el negocito este también, porque hay gente que dejan al Señor y después de dejar al Señor no les importa hacer y hacen cosas peores que las que hacían antes de conocer al Señor, porque pierden ¿qué? Vamos a ser claros, perdemos la vergüenza. Seguro. Ellos eran unos apóstatas. Y ellos tenían allí mismo, como siendo apóstatas, un negocito. Y Jesús sabía que ellos habían violado ¿qué?
La ley. ¿Qué decía la ley? La ley decía que todo animal que tiene que, y entre ellos estaba quién, estaba qué, estaba qué por ley, no lo podían qué, comer, y tanto que nos gusta no tengo vida, ¿verdad? Pero ellos no lo podían comer por ley, ellos no lo podían comer por ley. Jesús le está acordando a ellos a la misma vez que habían violado qué, la ley de Dios. Esto es bien profundo, esto es bien bueno, a mí me gusta esto, para que el tiempo esto no da. Pero esto es un estudio, esto es una cosa terrible. Ellos habían violado la ley. Por lo tanto, ellos le dicen no a los cerdos. Y Jesús le dijo, escapen para los cerdos. Y ellos se fueron, se desperdiciaron por ahí por el mar. Se ahogaron la gente, ellos no se ahogaron. Ellos no se ahogaron porque el espíritu no muere. Sea malo, sea bueno, el espíritu no muere. El espíritu usted no lo ve. Yo he oído gente que dice, yo vi, y usted vio. Si el espíritu no se ve. Y aún a mí, gente que no eran, antes decía la gente, que usted sabía que los muertos, o sea, usted sabía cuando era un muerto, porque usted cuando lo miraba a los pies, estaba como a un pie del piso, porque no tocan el piso. Eso es lo que decían. Sí, recuerdo el relato donde los que están con vosotros son más que los que están con ellos. Es que los ojos, si se están abiertos, tú lo que pasa es que hay gente que los ve porque Dios permite que los ojos sean abiertos. Sí. Casos especiales. Naturalmente nadie lo ve. Naturalmente, pero no. sí, Dios permite, hay personas que Dios les permite ver cosas que son vamos a nivel espiritual. Y está escrito la palabra no una vez, varias. Ok, bien. Entonces, ellos se van, se caen, se ahogan los cerdos, y entonces sigue diciendo que al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Y entonces él dice, mas Jesús no se lo permitió. ¿Por qué? Porque quería que él llevara el mensaje. Él sí iba a ser su portavoz en ese lugar. Porque hay que ver una cosa, hermano, hay que ver que los pobladores de allí le pidieron a Jesús, vete. No te queremos aquí por lo que había pasado con los cerdos. Pero entonces había uno allí que estaba en demonio, que había sido libertado. Y ese iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para llevar el mensaje a él. Exacto. Bien. Pero ustedes saben esa historia. Quiero dejar este capítulo para entrar al otro. Déjeme, Francis, un cortito que quiero entrar en el otro. Es interesante notar que este milagro se da en la época cuando Jesús está bajo la persecución después de la muerte de Juan el Bautista. Él no quiere que la gente lo identifique con poderes y como hijo de Dios, porque todavía no se ha llegado la hora. Todavía es el momento. Es importante entonces que él haga una decisión bien sabia para que la gente lo siga enterándose, que él no quiere que nadie lo identifique como Dios de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que él precisamente hace una decisión que los teólogos liberales, ¿entienden?, están en contradicción. Dicen, ¿cómo es posible? Hoy día estuviera preso, porque nadie puede entender el entiende maltrato de animales. Después entiende lo que se llama a mandar que se mueran esos animales. Va preso los teólogos dicen, ¿cómo es posible que el creador, el hombre que hizo, entiende ese animal, ahora entiende cómo se llama, decida destruirlo? Es contradictorio, como que no tiene sentido que si Dios entiende hizo el cerdo, ¿cómo ahora lo quiere matar? Entonces esto tiene una explicación, ¿entiendes? A mí entender, exclusivamente mía, que entiendes un alma, una vida, un ser humano, vale más, entiende, que todo el resto del universo. La creación principal es el hombre. Amén. Dios por el hombre hace excepciones y hace cambios a la naturaleza y a la creación. Entonces, por eso, y además de la enseñanza que quería darle, entiende, a los que ahora vemos, entiende que estaban en contradicción a la ley, entiende. Pero él dice, él levantó un ministerio ahí. ¿Perdón? Levantó un ministerio. Pues claro. Entonces, y cada uno después fue a predicar. Definitivamente, exacto. Hay un propósito bien claro.
quedar, hay que tenerlo. Esta clase es extraordinariamente importante para nosotros porque donde Cristo está tratando, entiende, con el pueblo de Dios, porque lo que haremos era el pueblo de Dios también, entiende, para darle un cambio al curso de actividades y doctrinas que están viviendo. Ese pueblo completo luego despierta, entiende, de que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Bien, entonces terminamos esta parte con el muchacho sano, ¿verdad que sí? Y Jesús dice, no, vete, cuéntale a los tuyos, dile a los tuyos lo que pasó, ¿verdad? Y esto se va a seguir sellando, porque Jesús, acuérdense que dice que Jesús cuando empezó, dice que le predicaba por todos los lugares, según Mateo, ¿verdad que sí? Bien, ahora, en el otro pasaje, empezando en el 17, pero yo voy a leer, dice, cuando Jesús, esto es el 14, cuando Jesús llegó a donde estaban los discípulos, este es otro caso, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y cogiendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué ustedes pasan? ¿Qué le pasa a usted con los discípulos? ¿Qué disputan ustedes? ¿Qué es lo que pasa aquí? Jesús en el momento no estaba allí. Jesús llega, hace la pregunta, ¿qué es lo que ustedes discuten con ellos? ¿Qué es lo que pasa? O sea, lo que va con ellos, lo que va conmigo, porque ellos andan conmigo, ¿verdad que sí? Y Jesús le hizo una pregunta y ahí seguimos leyendo. Amén. Estas son historias que ya se saben. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, deja a ti mi hijo. No traje. Traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo. Mudo. Ah, mudo, perdón. Oiga, respondiendo uno de la multitud le dijo, ¿quién era ese? ¿Quién fue ese que respondió? El maestro. ¿Ah? Maestro. El padre. El padre, Ok. el padre del muchacho. Padre dijo, ¿verdad que sí? Dijo, y respondiendo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Y él, qué pasó? ¿Y qué tiene que ver? Seguimos leyendo. Próximo. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. ¿Cuál es? ¿El 18? 22. ¿Qué brinca de 17 al 22? Ah, ok. Sí, dale. Sí. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayuda. Ten misericordia de nosotros y ayuda. Pero anteriormente, ¿qué Jesús le dijo a esta gente? ¿Qué le dijo anteriormente a ese versículo? Le hizo una pregunta, le dijo, ¿desde cuándo el niño está así? Ajá. Y él le dijeron, desde niño. Ok. Y dice, en el 19 dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráigamelo acá. Tráigamelo acá. ¿Hasta cuándo yo lo voy a soportar? ¿Cuánto tiempo más yo tengo que estar con ustedes? ¿Cuándo ustedes van a aprender? Lo que pasa es que había todavía mucha incredulidad en ellos. Ellos, pasa hoy también. Pasa hoy también. ¿Usted sabe lo que es la sensacionalismo en masa? Cuando alguien empieza a poner en duda las mentes de las personas a tal nivel que los que aún creen empiezan a dudar. Sí, así es. Bueno, fíjense. Pero, seguimos. En el capítulo 6 de este mismo libro, Dios envió a los discípulos de 2 en 2 y le dio potestad verbal, le dio una potestad verbal a los discípulos que ellos podían sanar toda enfermedad y echar fuera todo demonio. Eso está en el capítulo 6. Ahí, entonces, él les da esa autoridad y esa autoridad nos lleva al tema que estamos hablando, de este muchacho que el padre le dice, mira, yo traje a mi hijo que está endemoniado, pero
los discípulos que tú le diste el poder, le diste la potestad, no pudieron echarle fuera. Y ahí es donde entra él. La escena. Ahora, esto es bien lindo, esto es bien importante. Ahora, fíjese usted. Vamos a leer el próximo versículo y entonces discutimos. Dios le bendiga. Dice así, el 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Jesús tenía un ministerio y había escogido 12 hombres. Y esos 12 hombres estaban con él como 24/7, día y noche. Y Jesús se retiraba a orar. Y Jesús ayunaba. ¿Cree usted que Jesús ayunaba? Se levantaba a sus 10 y se retiraba en ayuno. Está ahí. Pero ellos no. Pero ellos no. Ellos no lo hacían. Porque ellos recibieron el llamamiento, pero no el compromiso todavía, hasta que vino el poder y entonces ellos... Bien. Tiene mucha enseñanza. Ahí es claramente ahí se identifica de que hay géneros de espíritus inmundos que tienen más poder que otros géneros y que hay unos en particulares, igual que hay unas enfermedades en particulares que tú necesitas estar en oración y ayuno, y no un ayuno de mediodía. Okay. Ahora, usted me puede decir a mí, o yo le puedo decir a usted, un dolor de cabeza. ¿Usted puede orar por mí? Gracias. ¿Y usted ora por mí? ¿Verdad que sí? Eso es cristiano, porque si no te dice, te voy a dar una panadora. No, ¿verdad que sí? Bueno, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que la oración suya fue efectiva. Porque el dolor de cabeza se fue. Pero ahora, no, está bien. Ahí. Traer un mudo con un chichón así de cáncer en la cabeza, así un chichón. O traer una persona así. ¿Qué usted cree? Endemoniado. No muchos le van a poner la mano. ¿Usted cree que usted ora por mí por el dolor de cabeza? Pero para esto. Para eso hay que... Vamos a seguir leyendo, vamos a salir de dudas. Sí, voy a continuar. Yo tuve una experiencia bien singular. Hay un nene de aquí de Miraflores. Y ese nene le quería servir al Señor, pero el diablo lo tenía poseído. Y ese nene, en un cierto momento dado, pasó al frente. Y nadie le quería poner la mano. Incluso Dios diciéndole que le pusiera la mano al nene, porque ese día, esa noche, yo quería hacer algo por ese muchacho. Y yo estaba al frente y ponle la mano. Y yo pues, le puse la mano, si fue Dios que me dijo que le pusiera la mano. Y cuando yo le puse la mano, el Señor me dice, ponle una mano al frente y ponle la otra en la espalda. Y cuando yo le puse la mano al frente, cuando yo le puse la otra en la espalda, mire, varón, parecía que tenía una cresta adentro del cuerpo impulsando para afuera. Y eso yo lo notaba que se subía. Y esas pullas que tenía adentro. Cuando yo le terminé de orar, di la espalda y seguí como normal para mi puesto allá atrás de la puerta. Él se quedó parado un ratito. Al rato se cayó al suelo. Y cuando se levantó de ahí, no era que él llegó a la iglesia. Una vez las personas, por miedo no hacen las cosas. Y esas experiencias, eso a mí me marcó. Yo dije, yo nunca había visto una cosa como esa. Porque yo lo viví y lo sentí en mi mano, lo que estaba pasando. Y nadie quería ponerle la mano a ese muchacho. Como si Dios no nos hubiera dado el poder a nosotros de reprender esas situaciones. Porque Dios nos dio el poder. Lo que pasa es que cuando el diablo le hace a usted la pregunta, ¿quién eres tú? Es que yo no soy nadie. El que me mandó a mí es el que tiene el poder. Esa es la pregunta. Eso lo tiene que contestarle. Yo no soy nadie. Es Dios, Jesús. ¿Podría alguien leerme Efesios 6:12? Búsqueme Efesios 6:12. Dime, Frank. ¿Te ves el banco? Efesios 6:12. Léalo, primero que lo consiga lo puede leer. Efesios 6:12, a ver qué nos dice ese versículo. Lo tengo. ¿Lo tiene? Léelo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué bueno que le llega ese versículo. Resulta que Jesús está en un momento de enseñanza y de implantación de fe en sus discípulos, porque pronto ha de dejarlos. Amén. Está en la época que dice: yo necesito fortalecer la fe de estos muchachos, porque estos muchachos me poco tarde. Yo necesito que estos muchachos entiendan, estén fuertes para cuando yo me vaya. Pues ¿qué pasa? Que va con el grupo y le dice: ustedes quédense orando aquí, que yo me voy a llevar un grupito. ¿Y a quiénes se llevan? La gente cree que son a los más espirituales, a los más sabios. Se lleva a los tres más débiles. Se lleva a los tres más débiles. Porque él quiere asegurarse que esos que fallaron en el camino, que metieron la pata tanto, ¿entiendes? No lo vuelvan a reducir. El que le llaman el círculo íntimo. Mira, él los conocía. Y esos tres, la gente cree que se llevó, ¿entiendes? Los superhéroes, los tres mejores. Pedro, Juan y Jacobo, ¿entiendes? Pero cuando se lleva a eso para allá, él va a demostrarle que es en realidad, entiende, un ser humano. Él va a ir en carácter humano como Jesús de Nazaret. Y entonces que está la transfiguración, que no es una luz que sale de afuera, sino que es una luz que sale de dentro de Jesús. Y brilla, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el papá del muchachito epiléptico, eso tiene que consta que era epiléptico, ¿entiendes? Un muchacho epiléptico de nacimiento, entonces como hace muchos, entonces ¿qué pasa? Con otras ulteriores causas como el mudo, entonces ¿qué pasa? Que además de ellos no entienden en realidad la gravedad del asunto y dice: el único que puede hacer algo por esto es Jesús. Cuando el papá no va a llevárselo a cualquiera. Yo no voy a llevárselo a ti, yo lo llevo al médico, lo llevo, qué sé yo qué, alguien que sepa, que esté facultado para poder, alguien que yo crea que puede resolver el problema del hijo mío. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el grupo, el médico no está, el médico está en el monte detrás de la transfiguración, entiende, con sus tres entiendes, el lucho allá, tratando de fortalecer la fe de ellos. ¿Se van entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el enfermo, ¿entiendes? Se encuentra que es como si yo le llevo, ¿entiendes cómo se llama? A un médico generalista, un ciego. ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el hombre, y al llegar el hombre, cuando vieron tanta gente, que las multitudes, creyendo que Jesús estaba con ellos, se llenaron de gente y ellos se pusieron a hablar, muchos que predican mucho, pero Jesús los dejó orando, no fue predicando. Como ya había tanta gente, ¿entiendes? Ellos empezaron a hablar, y cuando llega el enfermo, ¿entiendes? Él no vino a traerle, ¿entiendes? El hijo a ninguno de ellos, era solamente aquí. Búscalo bien claro. Maestro, te traje a ti te traje mi hijo, y nadie hizo con la culpa. Ellos no estaban encomendados, ¿entiendes?, a ejecutar ese milagro, porque el hombre que tenía fe no eran los discípulos, sino Jesús. Bien, seguimos leyendo. ¿Quién le toca? A David. Tiempo corto. Dice así el número 24. El número 24 dice: y cuando Jesús vio que la multitud Inmediatamente. Gracias, qué poco lo sabemos. Ahí está. Y muchas veces inmediatamente 24 y dice así: y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Bueno, ayuda a mi incredulidad. Seguimos, Juan. Porque dale comida a mi viejita. Bueno, que está en cámara. Que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Entonces vemos gente que dice: ¿cómo te llamas? Entonces, exactamente, le dice, hacen una entrevista a los demonios. Mira, no. Mira, yo tuve una experiencia y hago un paréntesis aquí, termino rápido, donde yo estaba, donde era la gobernante, y había una señora que se pasaba apellido Cátara.
y ella me dijo, ora por mí, yo estaba y puso mi mano, y yo sentí esas malicias y esos demonios, que cuando yo terminé de eso, yo terminé y fui donde mi pastor, y mi pastor me dijo, Alexis, ten cuidado cuando impongan manos. No a todos tú puedes imponer manos, porque hay gente que tiene unos demonios, unas legiones, y que ya están condenadas. Ah, pero ¿cómo es? Sí, hay gente que ya está condenada, que Dios le dio su ultimátum. No, ya a ti no hay salvación. Ya tú eres hijo de perdición. Hay gente que están vivos, que son hijos de perdición, que no es, que están llenos de demonios. Mi pastor me dijo, no ponga a la ligera. Y así lo dice la Biblia. Amén. Ahora, Lo lindo, hermano, hay que... lo lindo de este caso, como él dijo, las cosas no se hacen a la ligera. Necesitaba Cristo preguntarle al Padre la pregunta que le hizo. ¿Hasta cuándo? ¿Desde cuándo? Él no necesitaba, él lo sabe todas las cosas. ¿Hasta cuándo? Y el Padre le contestó, mira, desde niño. Desde que era niño, pues este demonio trataba de matarlo, tiraba al fuego, tiraba agua, botaba fumareo, trataba de matarlo. Pero entonces, lo lindo del caso es que el Padre hace una afirmación y dice, mira, chicos, pues ten misericordia santo, ten misericordia de nosotros, ten misericordia, ayúdanos, clamó. Y entonces Cristo le hace una afirmación. Le dice, mira, si tú puedes creer, esto es lo lindo, si tú puedes creer todas las cosas, y nosotros tomamos ese versículo muchas veces para nosotros, y en verdad de nosotros, y tú puedes creer todas las cosas que son posibles, todas. Cuidado, no le quites a la palabra ni le añades. Si tú puedes creer, todas las cosas te serán posibles. Eso lo dijo el maestro. ¿Ok? Ahora, yo no me atrevo a quitarle ni me atrevo a añadirle. Yo siempre he dicho, dejamos pasar por alto el versículo que leyó el hermano David, que es importante, que dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero ¿qué dijo después? Ayuda a mi incredulidad. El problema era el país. El problema estaba ahí. El país también. Olvídate. Le echamos el problema a los discípulos que el maestro le dio una lección. Generación perversa e incrédula. ¿Hasta cuándo él está? Porque ya le quedaba corto tiempo de estar con ellos. Yo voy a seguir dándote clases, yo te voy a seguir enseñando, pero no por mucho tiempo. Pero el padre, el problema que tenían los discípulos era que no indagaron. No preguntaron, como dijo el maestro le preguntó. No necesitaba preguntarle. Pero entonces llegó a la clave, la incredulidad. No recibimos. Y muchas veces no pasan cosas por nuestra propia incredulidad. No, yo no soy crédulo, yo creo en Jesús. Mira, cuando tú eres un desobediente, cuando tú no te encargas, cuando tú no cultivas tu salvación, tú estás en desobediencia, brother. Tú eres un incrédulo porque no estás obedeciendo la palabra. Le dice también más, le dice, si tuviera fe y la incredulidad, también tiene que ver con la fe. Seguro. Porque si no hay fe, tú no estás creyendo. Bien, yo le voy a decir algo, pero tiene que estar de acuerdo conmigo, ¿sabes? Pues no todo lo que uno dice. Pero yo le voy a decir algo. Los milagros, la persona más importante cuando Dios va a orar en un milagro, ¿sabe quién es? Usted. Claro. Es usted. Claro. Porque usted es el que lo pide. Usted está pidiendo. Usted se lo está pidiendo. Por lo tanto, usted es el responsable de que ese milagro, ¿qué? Surja. O no surja. Ayuda a mi incredulidad. Eso fue cuando tú estabas hablando ahí, lo del dolor de cabeza. Yo puedo hacer la oración, pero de acuerdo a tu fe será seguro. hecha. Nadie. Depende del caso. Es la. Porque si la persona está en coma y entonces hay una iglesia clamando. Bueno, pero si una persona está en coma, no estamos hablando de otro caso. Ahí la persona no tiene que ver. Por eso ya es otra cosa. Hay excepciones. No, pero no.
a hacer el plan de salvación, tócame la mano. No me lleves al despeñadero. Ese es otro caso. Una persona en coma. Ese es el caso como cuando lo llevaban a aquel muchacho paralítico, los 4 cargándolo. En una vez se lo bajaron por un techo, Jesús vio la fe de quién. De los hombres, los 4. No fue el que estaba acostado. Bien, seguimos leyendo, que el tiempo de compañero que habla. Hermano, que el Señor le bendiga. Sí, ya mismo. Regresó y se levantó. Seguimos. No, ya leyeron. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y el 29. Diga la juventud. Ahí está. Y les digo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Clave. Este género no sale si no es con oración y ayuno. Tenemos 2 casos. Le dije que habían 2 casos, ¿verdad? El caso del endemoniado y ahora el caso del muchacho que tiene una epilepsia que lo está acabando desde pequeño. Una epilepsia, porque las enfermedades de aquel tiempo son las enfermedades de ahora. No son diferentes. Hemos sido Ahí dice la Biblia, también que podamos decir que es epilepsia, pero la Biblia dice que era un espíritu inmundo. Sí, amén. Porque es que la enfermedad no es de Dios. Bien, pero ahora, el asunto es que ahora dígame. Cuando estaban hablando de que ese tipo estaba en coma, dice que no es ni yo que hago una oración por él, ni es él que tiene fe de que se haga, que Dios lo va a hacer. Entonces, pues, si el mujer está en coma, si Dios lo quiere hacer, Dios lo hace. Amén. No tiene que tener injerencia en eso. Amén. Ahora, Antes de llegar en coma, Dios tuvo que... yo le digo esto, hermano, porque yo, en los años que tengo en esto, yo he visto, no es que me lo han dicho, yo lo he visto. Yo he visto gente que son, pero bien aprontaditos. Son bien aprontados. ¿Ah? ¿Usted cree? Y todo es. Pero no se olvidan, o sea, se olvidan de estas palabras. Mira lo que dice el versículo. Dice, y cuando entró ¿en casa de quién? De que está escribiendo, ¿verdad? Vamos a decir. Dice, sus discípulos le preguntaron aparte. Yo, ven acá, esto es una preguntita. Ven acá. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género, no aquel de los cerdos, fíjate de los cerdos, no sale si no es con oración y ayuno. Y yo veo gente a veces que son tan aprontaditos y ven a cualquiera que es un demonio y se iba. Tenga cuidado. ¿Qué le pasó cuando Pablo reprendió al espíritu de adivinación, que tenía el espíritu de adivino? Y le dijo, a Pablo conozco, pero y a los otros dos. Ahí se fue. ¿Qué fue el caso? ¿Qué pasó? Ahora, le voy a hacer esta pregunta. Si alguno me la puede contestar, no tiene que ser ahora. Cuando usted me la pueda contestar, usted me dice. Pero yo no sé. Para mí, yo si lo he leído no lo recuerdo. Dígame un caso donde Jesús le puso la mano encima a un endemoniado. Búsquemelo allí y me lo dice después cuando usted pueda. Porque yo no lo he encontrado. Que Jesús fue y le puso la mano a un endemoniado. Eso es una ordenanza de parte de Dios. Lo que pasa es que la clave de la enseñanza en esta mañana es que nosotros tenemos que ser una iglesia de ayuno y oración. Si es una iglesia de ayuno y oración, tiene toda autoridad y potestad de vengar al paz, porque está bien con Dios. No son cosas vanas, imitaciones, ni que voy a orar y lo que haces te vas a dormir. No, dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Si nosotros somos una iglesia de ayuno y si somos una iglesia de oración, mire, no se escapa ningún demonio, porque esa autoridad ya está devengada en nosotros. No tiene que ser ninguna categoría de demonio ni cosas parecidas. Si eres una iglesia de ayuno o oración, este género sale. ¿Qué género? Los géneros: malicia, potestades, principados, todos esos sinvergüenzas que están en el hueso pelado, que ya están condenados, como usted dijo en el principio. Ellos tienen poder, pero
no tienen un poder que puede vencer a la iglesia, porque la iglesia tiene todo poder. En lo espiritual y en lo natural. Ahora, ¿sabe? Cuando la Biblia habla y pondré las manos sobre el enfermo y el enfermo sanarán, se refieren a ese mismo espíritu que acabamos de mencionar, el espíritu mudo. Hay una enseñanza de imposición de manos a los enfermos y también a los espíritus. Impondré la mano al enfermo y el muchacho lo llevaba porque tiene un espíritu mudo y la mudez es un tipo de enfermedad. La palabra también dice, estará la novia de luto, tanto el novio aquí. El novio aquí, y por eso fue que Por eso que los discípulos no ayudaban. No ayudaban. El mismo Jesucristo Porque le reclamaron. y le respondieron, no te defendió. El soldado, si no se prepara, ¿qué le pasa? Es lo mismo. Si tú no te preparas en una oración, no te va a servir de nada. Pero le dice una cosa, tampoco descansen que él estaba, porque fueron 3 años que él estuvo con ellos, y fueron 3 años que Jesús de noche, ¿qué hacía? Se apartaba ¿qué? Y después se apartaba ¿qué? Ayunar. Y ellos 3 años estuvieron con él. Y si usted en 3 años no sabe lo que José Calderón hace en esta iglesia, mi hermano, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, ¿a qué? Bueno, vamos a ver. Que cuando Jesús hacía un milagro, ¿quién venía a perseguir a Jesús? Los fariseos y los escribas, y a acusarle, pero ¿quién eres tú para decir que perdonas pecado? ¿Qué pasa? Que después de una victoria se va a levantar el enemigo, y si uno dice, ayuno hoy, mañana no me preparo, hoy me preparo, esto hay que cultivarlo todo el tiempo. Esto es dando y con el mazo dando. Esto no es que hoy, sí, mañana, no, esto es siempre, continuamente, velar siempre. Ahora, le voy a hacer una pregunta. En los años que usted lleva aquí ayunando los miércoles, empezando por mí, ¿cuántas veces aquí hemos venido un miércoles a ayunar con el pastor? Los que no No trabajan. hay ninguno. Yo no he venido nunca. No, yo entiendo, yo lo puedo entender. Pero que si viene alguien, he recibido, porque es de iglesia, pero yo me refiero. Vaya, esto es un género bastante fuerte, ¿sabes? Esto no está fácil. Ahora está bien, seguimos. Vamos a ver. Pero esto